¿Alguna vez has sentido que alguien dominaba una conversación sin alzar la voz? Que sus palabras llegaban con una precisión quirúrgica, mientras tú apenas podías articular una idea coherente? Tal vez no levantó la voz, no mostró una postura desafiante, ni intentó persuadirte abiertamente. Solo estaba allí, y aún así, te sentiste expuesto. Esto no fue casualidad. Fue una estrategia. Un arte milenario. Una forma sutil, casi invisible, de control. El control, en su forma más pura, no se impone con gritos ni amenazas. El verdadero control se ejerce en la sombra. Se esconde en el gesto contenido, en la palabra omitida, en la pausa exacta. En el silencio. Porque quien domina el silencio, domina el ritmo de los pensamientos ajenos. El silencio crea una tensión que obliga al otro a llenar el vacío, a revelar más de lo que debería, a mostrar sus cartas mientras tú aún no has tocado las tuyas. No estamos hablando de manipulación superficial. Hablamos de estrategia profunda. Del juego interno. De lo que ocurre antes de que las palabras se pronuncien, de lo que se mueve en la mente del otro sin que lo note. El silencio calculado no es simplemente no hablar. Es convertir el vacío en presencia, el mutismo en presión. Es una mirada que atraviesa, una pausa que corta, una espera que desarma. El silencio puede ser un grito que nadie escucha, pero que todos sienten. Niccolò Maquiavelo, en su obra más célebre, advirtió sobre esta forma de poder. No porque fuera un tirano, sino porque observó que los verdaderos líderes no eran los más ruidosos, sino los más estratégicos. Es mejor ser temido que amado, escribió, y en esa frase dejó claro que el poder no nace de la emoción, sino de la percepción. Si te temen, te siguen. Si te aman, te cuestionan. Si no pueden leerte, te respetan. El silencio es, entonces, una forma de hacerse ilegible, indescifrable, intocable. Y cuando no saben quién eres realmente, te conviertes en todo lo que ellos proyectan. El que calla, no solo escucha, construye un aura de superioridad. No responde, porque no necesita justificar nada. Cada vez que alguien te exige una explicación y tú solo lo miras, desestabiliza su lógica. Cada vez que haces una pausa prolongada antes de hablar, estás programando su ansiedad. Cada segundo de espera se vuelve una carga que el otro debe sostener. Y en esa carga, tú gobiernas. Así comienzan a actuar los estrategas. No son los que se imponen con fuerza bruta. Son los que se vuelven imprescindibles sin pedirlo. Los que se infiltran en la mente ajena, sin violencia ni amenazas. Solo con cálculo. Con observación. Con silencio. Pero el silencio es solo la puerta. Una puerta que abre paso a un universo de tácticas más complejas. Porque una vez que la víctima ha perdido el control de su ritmo, lo siguiente es moldear su percepción. Confundirla. Doblarla. Hacerla dudar de su propia lógica y confiar en la tuya. Aquí es donde entran las máscaras. Las capas invisibles que un verdadero manipulador usa para entrar en la mente de los demás sin levantar sospechas. Máscaras que cambian según la ocasión, según el objetivo. Máscaras que ocultan intenciones, pero reflejan lo que el otro quiere ver. Y es en ese punto exacto donde comienza la siguiente fase del control. Penetrar la mente sin que el otro lo note, disfrazado de aliado, de espejo, de guía. Es momento de adentrarnos en las verdaderas máscaras del manipulador. Las técnicas que transforman una conversación en una trampa, una relación en una prisión, y un gesto inocente en una jugada letal. Cuando la máscara cae, es porque el manipulador ya no la necesita. Ha hecho su trabajo. Pero antes de ese instante revelador, esa máscara ha sido su herramienta más precisa. Su reflejo emocional, su disfraz, su piel intercambiable. La manipulación más eficaz no se percibe como tal. Se experimenta como conexión, como comprensión, como intimidad. Y por eso, quienes caen, lo hacen voluntariamente. Porque creen que están siendo vistos, cuando en realidad están siendo absorbidos. La ambigüedad estratégica es la segunda técnica. Se trata de no decir todo, pero tampoco callarlo. De lanzar frases con múltiples interpretaciones y dejar que el otro elija la que más le conviene, o la que más lo atormenta. Esta ambigüedad crea una sensación de misterio que atrae, y al mismo tiempo, desconcierta. Cuando una persona no puede predecirte, empieza a enfocarse obsesivamente en comprenderte.
Y en ese esfuerzo, se somete. Porque tú eres el centro de su atención. Porque tu silencio es más fuerte que su ruido. Pero el manipulador no solo siembra dudas, también ofrece certezas diseñadas. Aquí entra la tercera técnica, el espejo emocional. Consiste en reflejar las emociones del otro, haciéndole sentir que estás en su misma frecuencia. Si ríe, ríes. Si duda, dudas. Si teme, temes. Y en ese reflejo, el otro baja sus defensas. Cree que por fin encontró a alguien que lo entiende, que lo valida, que lo acompaña. Pero lo que no sabe es que está viendo su propio reflejo. No está hablando contigo, está hablando consigo mismo, en un espejo que tú sostienes con precisión quirúrgica. Este tipo de manipulación no es agresiva, ni evidente. Es sutil, es cálida. Y por eso es tan peligrosa. Porque no activa las alarmas. Porque parece cariño, pero es cálculo. Porque parece empatía, pero es estrategia. Y cuando la víctima comienza a depender de esa validación, ya está atrapada. Comienza a buscar en el manipulador las respuestas que antes buscaba en sí misma. Ha transferido su poder de interpretación. Ha cedido el mando emocional. La cuarta técnica lleva esta dependencia a un nivel aún más profundo, el aislamiento psicológico. El manipulador comienza a moldear la realidad de la víctima. Poco a poco, la convence de que nadie más la entiende. De que el mundo está en su contra. De que él o ella es la única persona que puede ofrecer comprensión, claridad, estabilidad. Esto no siempre implica separar físicamente a la persona de su entorno. A veces basta con sembrar pequeñas dudas. Frases como, ¿te has dado cuenta de que últimamente tu familia no te apoya? O nadie más te conoce como yo. Estas frases van construyendo una muralla invisible. La víctima comienza a desconfiar de su entorno, a cuestionar sus vínculos, a dudar de sus propios recuerdos. Y en ese proceso, el manipulador se convierte en su único punto de referencia. El único faro. La única voz que parece coherente en medio del caos inducido. Cuando el entorno pierde credibilidad, el manipulador se vuelve indispensable. Lo fascinante, y aterrador, de estas técnicas es que operan en niveles subconscientes. No obligan, no fuerzan, solo reconfiguran, solo invitan, solo inducen. Y en ese arte de inducir sin obligar, está el verdadero poder. Porque cuando el otro cree que tomó una decisión libre, cuando cree que fue su voluntad, ahí el control es total. Pero el viaje no termina aquí. Una vez que el otro ha sido seducido, reflejado, aislado, el tiempo se convierte en una nueva arma. El manipulador ya no solo controla las emociones, sino también los ritmos. El cuándo, el cómo, y sobre todo, el cuánto. Porque si puedes controlar el tiempo que alguien espera, el momento en que recibe atención o la velocidad con la que se desarrollan los eventos, puedes gobernar su percepción de la realidad. Y ese es el siguiente paso en esta danza de control silencioso. El control del tiempo es un arma silenciosa. Una que no se percibe hasta que ya es demasiado tarde. Porque cuando alguien altera tu ritmo, altera tu equilibrio. El manipulador sabe esto. No responde cuando se espera una respuesta. No llega cuando se le necesita. Y cuando lo hace de forma calculada, generando un contraste emocional que amplifica su presencia. Esta es la quinta técnica, el control del ritmo. No se trata solo de dominar el momento, sino de ser el dueño de la espera. Quien controla la espera, controla la atención. Y quien controla la atención, controla el deseo. El manipulador no se deja llevar por la urgencia del otro. Él impone su propio compás. A veces responde rápido, con entusiasmo. Otras, desaparece. Esa imprevisibilidad crea una montaña rusa emocional. Una dinámica donde el otro empieza a anticipar, a rogar, a temer el silencio. Y en ese vaivén, el manipulador se vuelve adictivo. Porque en cada aparición, regala una migaja emocional. Una validación. Una respuesta. Y la víctima, hambrienta de ese gesto, de esa señal, se somete sin darse cuenta. No porque la obliguen, sino porque necesita recuperar lo que le fue arrebatado, el control de su propio tiempo emocional. Pero el tiempo no solo se manipula con ausencia, también con culpa. Aquí entra la sexta técnica, la inversión de la culpabilidad.
Una técnica tan antigua como letal. El manipulador la domina con elegancia. Si comete un error, si hiere, si miente, rápidamente gira la narrativa. La víctima se encuentra pidiendo disculpas por algo que no hizo, justificando una reacción que fue consecuencia del abuso. La frase "mira lo que me hiciste hacer" es un ejemplo clásico. El culpable se disfraza de víctima. Y la verdadera víctima asume el peso emocional del otro. Este tipo de inversión crea una confusión profunda. Porque el otro empieza a dudar de su juicio. Se pregunta, ¿estaré exagerando? ¿De verdad fue mi culpa? La culpa, cuando es implantada con sutileza, se convierte en un ancla emocional. Una que impide a la víctima alejarse. Porque siente que tiene una deuda. Que necesita reparar algo. Que debe quedarse para equilibrar una balanza que, en realidad, nunca fue suya. Y entonces, como remate final, aparece la última técnica, el reflejo de grandeza. Aquí el manipulador se eleva. Se construye un aura. Habla de sí mismo con admiración encubierta. De sus logros, su historia, sus ideas. Pero no como un alarde directo. Lo hace de manera envolvente, con un magnetismo calculado. Crea una figura aspiracional. Y quien lo escucha, poco a poco, comienza a sentirse pequeño a su lado. A compararse. A idealizarlo. A necesitar su validación para sentirse valioso. Este reflejo de grandeza no es arrogancia. Es estrategia. No busca admiración por vanidad, sino por control. Porque cuando alguien te admira, deja de cuestionarte. Y cuando no te cuestiona, bajas todas las defensas. Esa figura de autoridad emocional es casi imposible de desafiar. Porque parece perfecta. Porque parece inalcanzable. Y porque, en el fondo, despierta la necesidad de aprobación más antigua del ser humano, la de ser visto y valorado por alguien superior. Así se completa el círculo. El manipulador ha ingresado a la mente del otro. Ha moldeado su percepción. Ha distorsionado su tiempo. Ha redirigido su culpa. Y ahora, se ha erigido como una figura de poder incuestionable. Pero lo más fascinante es que lo ha hecho sin levantar la voz. Sin usar la fuerza. Solo con el arte del control psicológico profundo. Sin embargo, lo que muchos no ven es que estas técnicas no actúan por separado. No son herramientas aisladas que se activan una a una. Son engranajes. Partes móviles de una maquinaria invisible que funciona como un solo organismo. El verdadero maestro del control sabe combinar estas técnicas, fundirlas, entrelazarlas. Sabe cuándo retroceder y cuándo presionar. Cuándo sembrar silencio y cuándo ofrecer consuelo. Y es en esa combinación precisa donde el dominio se vuelve absoluto. El siguiente paso es ver esta maquinaria en acción. Comprender cómo se mueve el sistema completo. Cómo opera la mente del estratega cuando todas las piezas están en su lugar. Y cómo una sola persona puede controlar a otra, sin que lo note. Y entonces llega el momento donde todo converge. Las técnicas ya no se sienten como técnicas, sino como parte del aire, como el contexto emocional en el que la víctima respira, piensa y decide. El manipulador ha logrado lo que muy pocos consiguen, instalarse en la mente del otro como una presencia constante. Ya no necesita decir nada, ni moverse. Su influencia se ha interiorizado. La víctima anticipa sus reacciones, ajusta sus decisiones en función de él, busca su aprobación como si fuera oxígeno. El control total no se ve, se siente, y ese es su verdadero poder. Cuando todo el sistema está en marcha, cada acción del manipulador refuerza las anteriores. El silencio ya no es solo una pausa, es una amenaza emocional, una advertencia velada. La ambigüedad no genera curiosidad, genera ansiedad. El reflejo emocional no conecta, ata. El aislamiento psicológico ya no es una duda, es una certeza. El control del tiempo se convierte en desesperación. La culpa se transforma en dependencia. En este punto, y la grandeza manipulador no se vuelve a estar presente para seguir influyendo. La víctima ya no sabe dónde termina ella, ha programado la mente donde comienza la voluntad. Como un arquitecto construye un edificio, con planos precisos, con bases invisibles, con estructuras que resisten el tiempo. La persona manipulada comienza a autocensurarse, a limitar sus pensamientos, a justificar al otro incluso ante evidencias claras de abuso. Ha sido condicionada.
Y lo más trágico es que lo ha permitido paso a paso, creyendo que cada decisión era suya. Pero, ¿qué hace a estas técnicas tan efectivas? La respuesta está en lo que no se dice, en lo que no se muestra, en lo que se deja a la imaginación del otro. El manipulador no impone, sugiere. No grita, insinúa. No obliga, seduce. Porque sabe que si logra que el otro dé el paso por su cuenta, el control será más profundo, más duradero, más inquebrantable. La sumisión voluntaria es la más poderosa de todas. Y en esta última fase, cuando todo parece perfecto, cuando la influencia ha alcanzado su cima, el manipulador a veces da un paso atrás. Desaparece brevemente. Se vuelve inaccesible. Esta retirada súbita es estratégica. Es un recordatorio del poder que tiene. Es la séptima técnica oculta, el vacío intencional. Porque el vacío, cuando se ha creado dependencia, no se percibe como ausencia. Se siente como castigo, como abandono, como muerte emocional. Y en ese vacío, la víctima se rompe, se repliega, y cuando el manipulador regresa, lo recibe con gratitud, con devoción, como si le hubieran devuelto el aire. Esta técnica final es la más sutil y, a la vez, la más devastadora. Porque demuestra que el control ya no es necesario ejercerlo, ahora vive dentro del otro. El manipulador puede alejarse durante días, semanas, y su influencia seguirá allí. Porque ha dejado un eco emocional que no se apaga. Una huella psíquica. Un molde. El otro ha sido reprogramado. Y aquí termina el juego. No con una explosión, sino con un susurro. No con una confrontación, sino con una entrega silenciosa. El manipulador ha ganado. Y lo ha hecho sin que nadie lo note. Sin levantar sospechas. Sin dejar marcas visibles. Solo con estrategia, con cálculo, con el arte de lo invisible. Pero esta historia no es una oda al control. Es una advertencia. Una guía para reconocer lo que no se ve. Porque una vez que comprendes el mapa, puedes dejar de ser territorio. Puedes aprender a identificar los silencios que matan, las palabras que atan, los gestos que manipulan. Y entonces, puedes recuperar el poder que te pertenece. Porque el poder más grande no está en dominar a otros, sino en no permitir que nadie te domine jamás. Y sin embargo, incluso cuando todo parece dicho, queda una verdad final que encierra el verdadero peligro de estas técnicas, su banalización. En un mundo donde la manipulación emocional se disfraza de carisma, donde el control psicológico se camufla bajo la apariencia de liderazgo o amor intenso, estas estrategias ya no solo son el dominio de maquiavélicos expertos, también son utilizadas, muchas veces sin saberlo, por personas comunes. Y ahí es donde la amenaza se multiplica. Porque quien domina estas técnicas conscientemente puede ser detenido, identificado, enfrentado. Pero quien las aplica de manera inconsciente, por costumbre, por trauma, por imitación, se convierte en un arma sin control. Padres que manipulan a sus hijos sin notarlo, parejas que usan el silencio como castigo, amigos que reflejan emociones para ganarse confianza, líderes que controlan el tiempo y la culpa como herramientas de fidelidad. La manipulación, en sus formas más peligrosas, no siempre se aprende, a veces se hereda. Y si no se rompe ese ciclo, se expande. La víctima de hoy puede ser el manipulador de mañana. Porque al haber sido dominada, cree que debe controlar para no volver a sufrir. Porque al haber sido silenciada, aprende que quien habla menos, gana más. Porque al haber sido abandonada, entiende que el poder reside en retirarse antes de ser dejado. Y así, la cadena se repite. Cambian los rostros, pero no el patrón. Por eso, esta historia no solo es un mapa para identificar al otro. Es también un espejo para observarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos usado el silencio como arma? ¿Cuántas veces hemos culpado al otro para evitar nuestra responsabilidad? ¿Cuántas veces hemos proyectado grandeza para ocultar inseguridad? El manipulador no siempre es alguien externo. A veces, vive dentro. Alimentado por miedo, por heridas, por una necesidad desesperada de control en un mundo caótico. El único antídoto real no es la vigilancia externa, sino la conciencia interna. Comprender estas técnicas no es solo aprender a defenderse, es también aprender a no replicarlas. A no perpetuar un sistema donde las emociones se usan como armas, donde el silencio se vuelve un grito,
y donde la conexión es solo una estrategia más. Porque solo desde la claridad podemos relacionarnos desde la autenticidad, desde la verdad, desde la igualdad emocional. Y aunque la manipulación sea una herramienta antigua, poderosa y efectiva, también es una elección. Siempre lo ha sido. Comprender su estructura nos libera. Y la libertad, en este juego, es el movimiento más subversivo de todos. Así termina esta narración. No con una técnica más, ni con una fórmula de escape. Termina con una decisión. Una elección que solo cada uno puede tomar: ser arquitecto de sus vínculos o prisionero de sus miedos. Ser estratega de su crecimiento o repetidor de patrones. Ser libre, aunque cueste. Porque al final, el verdadero poder siempre ha estado del lado de quien elige conscientemente. Y esa elección consciente marca la diferencia entre vivir dominado o vivir despierto. Porque entender las técnicas maquiavélicas no es un acto de paranoia, sino de lucidez. Es mirar de frente las dinámicas invisibles que mueven nuestras relaciones, nuestros deseos, nuestros vínculos más profundos. Es atreverse a ver lo que otros niegan, lo que otros prefieren ignorar. Porque aceptar que hemos sido manipulados puede doler, pero negarlo nos mantiene atados. Y aquí es donde nace una nueva responsabilidad, la de usar este conocimiento con ética. Porque todo lo que se puede usar para someter, también se puede usar para liberar. Comprender la psicología del control no significa replicarla, significa protegernos de ella y ayudar a otros a salir. Significa hablar cuando otros callan, cuestionar cuando otros obedecen, iluminar los rincones donde se esconde la manipulación más sutil. Esa que no grita, pero perfora. Esa que no golpea, pero hiere. Imagina ahora por un instante que este conocimiento se enseñara desde jóvenes. Que en vez de solo memorizar fórmulas o fechas, aprendiéramos a identificar la manipulación emocional, a reconocer la culpa implantada, a poner límites sin miedo, a decir no sin cargar con la vergüenza. ¿Cuántas relaciones podrían haberse salvado? ¿Cuántos abusos podrían haberse evitado? ¿Cuántas personas podrían haber crecido libres y no programadas para complacer? El poder, entonces, no está en ocultar estas estrategias, sino en revelarlas, en exponerlas a la luz. Porque lo que se nombra, se desactiva. Lo que se entiende, se puede transformar. Este conocimiento no debe quedarse en los libros ni en las élites. Debe expandirse. Ser una herramienta colectiva. Una nueva forma de alfabetización emocional. Y en ese despertar, algo empieza a cambiar. Ya no te callas ante el silencio del otro. Ya no te desesperas por su ausencia. Ya no te culpas por sentir. Ya no te dejas llevar por su ritmo. Ya no lo ves como un dios emocional. Lo ves como lo que es, una persona más. Con sus propias heridas, con sus propias máscaras, con su propio juego. Y al verlo así, su poder sobre ti desaparece. Porque la verdadera libertad no se encuentra en el exterior. No se encuentra en controlar al otro ni en dominar el entorno. Se encuentra en conocerse a uno mismo. En entender tus emociones, tus límites, tu historia. En construir vínculos donde no haya necesidad de manipular, donde el respeto sea mutuo, donde el silencio no sea castigo, sino paz compartida. Y así, paso a paso, rompemos el ciclo. Volvemos a elegir desde la conciencia. Volvemos a confiar, no desde la ingenuidad, sino desde la fortaleza interior. Volvemos a amar, no desde la dependencia, sino desde la libertad. Porque al final, esta historia, como todas las grandes historias, no trata del poder de unos pocos, sino del despertar de muchos. Del momento en que alguien decide abrir los ojos, cuestionar lo que parecía normal, y tomar el control no de los demás, sino de sí mismo. Ese es el verdadero acto de rebeldía. Ese es el verdadero final, o mejor dicho, el verdadero comienzo. Y ahora que conoces las 7 técnicas maquiavélicas para controlar a cualquier persona, la pregunta ya no es si alguien más las está usando contra ti, sino si tú estás dispuesto a seguir viviendo sin darte cuenta de ello. Porque el mayor enemigo no es quien manipula, sino quien no sabe que está siendo manipulado. ¿Has visto cómo el silencio, la ambigüedad, el reflejo emocional, el aislamiento, el tiempo, la culpa y la imagen de grandeza pueden reconfigurar la mente humana sin que siquiera lo notes? ¿Lo has sentido? ¿Lo has comprendido?
Y si has llegado hasta aquí, sabes que este conocimiento no se olvida. Que una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. El velo ha caído. Pero lo que hagas con esto, depende de ti. ¿Vas a seguir permitiendo que te controlen desde las sombras, o vas a tomar el control de tu propia mente? ¿Vas a ser una pieza del juego o el jugador que decide el rumbo de su historia? Elige despertar. Elige liberarte. Elige conocer, para no ser dominado nunca más. Porque solo cuando entiendes el juego, puedes dejar de ser una ficha. Y recuerda, el verdadero poder no es controlar a los demás. Es que nadie pueda controlar lo que hay dentro de ti. Si esta historia te resonó, si abriste los ojos a algo que antes no veías, comparte este conocimiento. No lo guardes. La información es poder, pero solo si se usa para crear conciencia. Y hoy, más que nunca, necesitamos mentes despiertas. ¿Estás listo para ver el mundo con otros ojos? Nos vemos en el siguiente viaje, si aún te atreves a mirar más allá del velo.